Javi, si te parece, mira, somos un buen grupo, vamos dando, si querés, la bienvenida y yo le explico algunas cuestiones de cómo nos manejamos normalmente en estos encuentros virtuales, qué es Huellas, y si querés hacemos ya la apertura oficial y te cedemos la palabra, si estás de acuerdo. Bien. Dale, dale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estos Huellas en el Barro, varios y varias lo conocen, pero veo que hay bastantes personas que creo que están compartiendo por primera vez el espacio, así que, bueno, les explico un poquito cómo nos manejamos. La cámara está libre de abrirla, mostrarse o no, cuando ustedes quieran, obviamente. Ahí está Pablito, que ya nos está acompañando, que es el compañero, amigo con el cual coordinamos estas charlas. Huellas ya es el segundo año que se hace. Y lo que hacemos ahora este año, por una cuestión que todos conocemos, hacemos encuentros virtuales, este es el séptimo, y hoy tenemos a Javier Delgado, el profesor Javier Delgado, profesor de filosofía, es el secretario regional de ANSAFE, General López, bueno, y es un honor para nosotros tenerlo acá. Antes de cederle la palabra a él, después Pablito también va a estar comentándole, quiero solamente decirles que bueno, a veces si pierden un poquito de señal y tienen la cámara prendida, si la apagan, por ahí la señal mejora. Y a veces, si tienen algún problema de que se les cuelga la plataforma, que a veces puede pasar por la conectividad, salen e ingresan nuevamente a la sala y eso muchas veces lo soluciona. A la izquierda abajo tienen una manito, que ahí yo la presioné, que es para luego poder levantar la mano si quieren intervenir con preguntas, porque primero, bueno, va a hablar Javier, y luego en la segunda parte vamos a tener los intercambios, donde pueden hacer brevemente una intervención o directamente hacerle preguntas para que Javier esté comentándonos. Y si no tienen el chat, donde estaría bueno que ahí también dejen las preguntas que vayan surgiendo durante la charla, ¿sí? Y bueno, también ahí pueden presentarse, decirnos de dónde son, sobre todo a los que están por primera vez en el espacio. ¿Sí? Tenemos una muy buena convocatoria, somos 22 y vamos a estar arrancando solamente esas cuestiones que tienen que ver con lo técnico. Entonces, el chat y la manito para poder levantar su mano. Casi todos tienen el nombre puesto y sabemos quién son, salvo un par. Ustedes se posicionan, están en la compu y se posicionan sobre la pantalla de ustedes, la propia, van a poder cambiar el nombre. Por ahí dice Philo Gister, y poner el nombre de ustedes para que sepamos quiénes son cuando no tienen prendida la cámara. ¿Sí? Eso lo pueden hacer posicionándose con el mouse sobre la pantalla de ustedes. Bueno, esto simplemente, y ahora cedo la palabra también a Pablo para que le comente algo más del espacio, de la Biblia que auspicia todo esto y que, bueno, esperemos encontrarnos personalmente, si no es este año, en el próximo, para seguir haciendo estas charlas que inicialmente eran presenciales. Un detalle más, por ahí nosotros le vamos a silenciar el micrófono cuando esté hablando alguien para que no se genere eco y entre en ruido. Pablito. Bueno, muchas gracias, Eliezer. Buenas tardes a todos. La verdad que muy contentos de que seamos y que se vayan sumando nuevos participantes, porque esa es la idea, no que seamos espectadores del espacio, sino que cada uno haga su aporte, porque eso es lo que lo enriquece y lo que más fácil nos hace la tarea al ser a mí. Agradecidos también a su momento lo que es la Comisión de la Biblia, que nos dejó iniciar nuestro proyecto allí, creo que ya tuvo sus grandes frutos. Y ni hablar, bueno, en este caso contar con la presencia de Javier, colega mío desde hace algunos meses que terminé de estudiar. Creo que nos va a traer bastantes conceptos y también mucho de la actualidad que está viviendo el movimiento obrero, y ni hablar
específicamente los compañeros docentes con esta nueva modalidad de trabajo y sin duda alguna con las condiciones laborales en las cuales nos encontramos que distan bastante de ser lo ideal y que obviamente hay que rever y en algunos casos también renegar y ejercer algún tipo de presión para que esta situación cambie y, bueno, y estemos un poco mejor o menos peor. Te mando un abrazo, Javier, en principio y te agradecemos totalmente por tu tiempo y te damos pie para que arranques. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, primero agradecer la invitación de Pablo y Eliezer en este espacio que no es poco común que existan espacios de debate, espacios que fomenten la circulación de ideas, algo muy importante para nuestra época, así que saludamos lo que es esto de Huellas en el Barro, que hemos participado en algunas actividades o hemos estado siguiendo también con las grabaciones que han hecho cuando no hemos podido estar en vivo. Y por ahí la idea un poco hoy era, hablando con Eliezer y Pablo, presentarles, si se quiere, una perspectiva un poco histórica del movimiento obrero y el sindicalismo en la Argentina, como para cerrar con algún comentario en cuanto a la especificidad del sindicalismo docente. Bueno, antes que nada, aclarar que bueno, no soy historiador, pero sí con esta función que hace algunos años estamos aquí en AMSAFE con muchos compañeros y compañeras, inevitablemente hemos realizado talleres, discusiones, debates alrededor de, bueno, problemáticas históricas como para ir comprendiendo también de qué va el presente. En ese sentido, nosotros como delegación y en la medida de nuestras posibilidades siempre estamos incentivando espacios como estos y obviamente nos enorgullece poder participar hoy acá. Voy a tratar de dar una perspectiva histórica bueno, que es fruto, como decía, de debates en nuestro sindicato y también de talleres de formación. Nosotros como sindicato muchas veces hemos invitado a historiadores o a gente que trabaja con cuestiones teóricas en el marco de las problemáticas sindicales. Y en ese sentido nosotros hemos tenido muchos talleres de formación con un historiador de la UBA que viene muy seguido a nuestra delegación como para profundizar nuestra visión histórica con respecto a estos temas, que es Alejandro Belkin. También trabajamos mucho con, bueno, tenemos un abogado asesor y laboralista en nuestra delegación, que es Marcelo Lesgar. También trabajamos mucho con un taller de estudios laborales encabezado por Oscar Martínez, que es un sociólogo. Y bueno, junto con ellos y con muchos compañeros y compañeras hemos estado debatiendo muchos temas en estos últimos años. Obviamente por ahí lo que voy a tratar de mostrar es la visión un tanto personal de todo ese proceso de debate, pero que es fruto de discusiones colectivas. Por ahí la idea era hacer un esquema de lo que fue el siglo XX, el movimiento obrero y el sindicalismo como para tratar de entender el presente. En nuestro país la presencia de los sindicatos ha sido muy importante siempre y han constituido o han sido el movimiento obrero un actor fundamental. En ese sentido, hago mención o presto o hago un esquema como para tratar de ver el siglo XX y quisiera arrancar que, bueno, también de dónde me paro para analizar el sindicalismo y el movimiento obrero antes de hacer este esquema que obviamente al ser un esquema pierde la riqueza de la especificidad en cada uno de los procesos, pero sí por lo menos nos permite por ahí ordenar un poco el debate. En ese sentido, a mí me parece muy importante ver desde dónde me paro para analizar el movimiento obrero, el sindicalismo y específicamente el sindicalismo docente. En ese sentido, parto de la idea o reivindico una tradición que considera que en nuestra sociedad moderna, capitalista, existen dos clases sociales fundamentales, que son los empleadores
y los obreros o los asalariados. Y que todo lo que se produce en nuestra sociedad, no solo en nuestro país, sino cada vez más en el mundo, se hace bajo ese tipo de relación social en donde hay quienes tienen los medios de producción y quienes trabajan para los dueños de los medios de producción. En ese sentido, y en relación, estas dos clases tienen como una relación eminentemente contradictoria, porque una clase que es la poseedora de los medios de producción tiene como finalidad valorizar todo aquello que se produce, y el asalariado tiene como finalidad luchar constantemente para tener un salario digno y poder tener una vida digna, o bueno, no, también digo, en muchas épocas se ha planteado esto de no vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir. Y en ese sentido me parece bueno, que es un marco teórico muy consistente, porque hoy por hoy, cuando muchos pensadores en el siglo XIX planteaban esto, el capitalismo estaba, si se quiere, en Europa y estaba arrancando en Estados Unidos. Hoy podemos ver que no hay ningún rincón del planeta que no esté articulada bajo esta relación social, en donde todo lo que se produce bajo esta relación social. Es decir, hay quienes tienen los medios de producción y quienes no tienen otra cosa que no es su trabajo, y que se ven obligados a tener que trabajar en este sentido para poder sobrevivir. Y me parece que en base a este tipo de relación social es que uno puede entender qué son los sindicatos. Es decir, los sindicatos nacen, si se quiere, como una necesidad de los propios trabajadores para poder defenderse de las arbitrariedades de quienes los contratan. Y en ese sentido uno puede decir que el sindicalismo ha existido siempre, por lo menos en la sociedad capitalista, en algunos tramos en forma institucionalizada y en otros tramos no tan institucionalizada, pero siempre los obreros han tendido a unirse para poder hacer sentir sus reclamos, que en principio el sindicalismo plantea dos ejes fundamentales, que es la defensa del salario, que no es más que la venta del trabajo que realiza el trabajador, y también las condiciones de trabajo. Y en ese sentido digo que hay una relación muy contradictoria, porque obviamente el empresario que contrata a sus trabajadores tiene como finalidad generar ganancias, y todo aquello que significa un gasto extra en salario o en condiciones de trabajo ataca la propia ganancia. Por eso digo que hay una relación contradictoria permanente en esta sociedad articulada en función de esas clases. Esto no quita que no existan otras clases sociales, pero por lo general las otras clases van moviéndose en función de esta gran contradicción entre obreros y empresarios, podríamos decir. Y ahí es donde uno entiende por qué los obreros siempre han tendido a agruparse y a hacer reclamos colectivos. Porque si bien los empresarios en número son una ínfima minoría en nuestra sociedad y en el mundo en relación al gran número de trabajadores, lo que uno percibe es que los trabajadores han podido hacerse escuchar o han podido conquistar derechos que han significado menos ganancia para los empresarios, solo cuando lo han hecho en forma colectiva. Y acá también es muy importante, a mi entender, ver que el sindicalismo, que nace bajo esta contradicción como una necesidad propia de los trabajadores, en principio no cuestiona este tipo de relación. Es decir, uno cuando se agremia a un sindicato no se agremia para plantear otro tipo de sociedad, sino justamente para vivir en esta sociedad y en función de eso defender nuestros intereses como trabajadores. Entonces, me parece a mí que una definición muy grande de sindicalismo podría ser esta, ¿no? La necesidad imperiosa de los trabajadores de poder agruparse para defender sus salarios, sus condiciones de trabajo, y esa organización, en principio, no supone un cuestionamiento de ese tipo de relación. Es decir, que el sindicalismo es parte del paisaje de las sociedades capitalistas. Obviamente, siempre los empresarios, cuando los trabajadores están muy organizados y tienen mucho poder, diseñan diferentes estrategias para poder avanzar sobre la organización de los trabajadores, que es la que le impide acrecentar sus ganancias. En ese sentido,
y aquí hago una suerte de esquema muy general como para ver o poner sobre la mesa cómo por ahí podemos entender el siglo XX y parte de nuestro presente, podemos decir que el movimiento obrero argentino es muy rico en corrientes y se ha destacado a nivel mundial por su riqueza en cuanto a las expresiones organizativas de los trabajadores. Es decir, que aquí introduzco, si se quiere, una variable más, que es que no podemos entender la historia del sindicalismo si no entendemos que han estado expresando los trabajadores no solo en los sindicatos, sino también como movimiento obrero, como programa político. Es decir, no es lo mismo el sindicalismo con un movimiento obrero que plantee determinadas cosas que el sindicalismo con un movimiento obrero que plantee otras cosas. Y acá me parece que podemos hacer un gran esquema o una gran partición que podría ser que los primeros 40, 50 años del desarrollo del sindicalismo y del movimiento obrero en la Argentina estuvo homogeneizado por determinadas corrientes. Y después del 40 estuvo hegemonizado por otras corrientes y eso es lo que ha pervivido o llega hasta nuestro presente. Claramente nosotros lo que entendemos por sindicalismo es lo que se estableció después del 40, no lo que estaba previo, pero me parece importante para entender lo que nosotros vemos como sindicalismo, qué sucedió antes, porque si no, no se entiende cuál es el modelo sindical que prima o que primó en la Argentina. Decía que es muy importante entender qué función han tenido los sindicatos, no solo con una definición muy general, que es la que di al principio, sino también con qué corrientes políticas se identificaban los obreros dentro de los sindicatos y fuera de los sindicatos. Nosotros en la Argentina tenemos tanta riqueza de corrientes políticas que se han expresado al interior del movimiento obrero, que, por ejemplo, somos uno de los pocos países en Latinoamérica en donde se han dado casi todas las formas organizativas o casi todas las formas políticas desde el movimiento obrero que han existido en el mundo. Por ejemplo, estos primeros 40, 50 años de desarrollo del movimiento obrero en la Argentina, sobre todo los primeros 40 años del siglo XX, podemos ver que había anarquismo, estaba el Partido Socialista, estaba el Partido Comunista y también una corriente que es poco mencionada pero que fue muy importante, que son los sindicalistas revolucionarios, que es una corriente que se desprendió del Partido Socialista. No me quiero detener en la especificidad de esta, pero sí para dimensionar cómo era el movimiento obrero o cómo nació en la Argentina. El predominio del anarquismo a principio del movimiento obrero fue muy grande. Es decir, que todos los obreros, o por lo menos la dirección del movimiento obrero, era anarquista. Es como si hoy dijéramos que la cúpula de la CGT fuese anarquista. Y en ese sentido, el anarquismo, ¿qué planteaba? Planteaba que había que destruir el Estado y que la destrucción del Estado, la destrucción de la autoridad, tenía que llevar a una sociedad más igualitaria, a una sociedad mejor que la sociedad capitalista. Eso no quitaba que los propios anarquistas se hicieran muy presentes en los sindicatos, se organizaran y reclamaran por aumento de salario y por condiciones de trabajo. La hegemonía del anarquismo era tan grande que incluso en la primera década del siglo XX, la propia burguesía o los propios empleadores que reprimían, y fue una década muy represiva, también pensaron diversas estrategias como para quitarle poder al anarquismo, ya que era muy fuerte. En ese sentido, uno de los pensadores políticos y cuadros de la burguesía más inteligentes fue Joaquín B. González, que planteaba que si el anarquismo consideraba que había que destruir el Estado y el Estado solo le daba represión al movimiento obrero, fortalecía al propio anarquismo y terminaba siendo como dos caras de la misma moneda, un Estado represivo y el movimiento obrero anarquista, al punto de que Joaquín B. González dice hay que dar concesiones, hay que establecer leyes y hay que lograr que la clase trabajadora se incorpore a lo que sería la democracia burguesa. De ahí que después el Partido Socialista pudo sumar diputados y políticos dentro del propio Congreso y de la clase política.
Joaquín B. González, por ejemplo, fue el que fundó el Departamento Nacional del Trabajo, en donde se comenzaron a hacer estadísticas como para que la patronal atendiera determinados reclamos de los trabajadores. Eso no quitó que no fuese una etapa muy represiva. Después de esa primera etapa podemos ver que otra corriente muy importante, que es el sindicalismo revolucionario, que planteaba que los sindicatos no solo tenían que reclamar por salario y condiciones de trabajo, sino que tenían que ser la herramienta que comenzara a crear otro tipo de sociedad que esta sociedad capitalista. Y tuvo un predominio muy grande al punto de, bueno, manejar los sindicatos más importantes de la Argentina en el periodo que podemos decir agroexportador. El Partido Comunista comenzó a tomar fuerza después de la Revolución Rusa, sobre todo, surge antes en la Argentina, pero toma mucha fuerza después de la Revolución Rusa, y en la década del 20 se empieza a insertar en las industrias más potentes de la economía argentina. Después hace pie en la década del 30 y termina siendo como el portavoz, el Partido Comunista, por medio de sus dirigentes sindicales, de los sindicatos como los conocemos hoy en día, que son sindicatos básicamente por rama y no por oficio. El Partido Socialista tuvo una relación más contradictoria con los sindicatos, pero no dejaba de tener presencia, al punto de que el sindicalismo revolucionario es una escisión del Partido Socialista. Menciono esto, y perdón por ser muy exhaustivo en esto de las cuatro corrientes, porque para ilustrar que el movimiento obrero en la Argentina hasta la década del 40 no solo luchaba por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, sino que en todas sus corrientes políticas planteaba que la contradicción fundamental o el problema fundamental eran los empleadores, eran los patrones. Había que articular otra sociedad, había que revolucionar la sociedad capitalista, y esa iba a ser la verdadera solución a los grandes problemas que padecía el pueblo argentino. Es decir, las corrientes fundamentales del movimiento obrero no consideraban que el problema fuese un político, o que el problema fuese un partido político, o que el problema fuese, por ejemplo, la corrupción de la clase política. Planteaba que el problema de fondo que padecían los trabajadores en la Argentina y en el mundo era el capitalismo. Es decir, que todos de alguna forma planteaban que había que revolucionar esta sociedad. Eso no quitaba que tuvieran un trabajo muy fuerte en los sindicatos, al punto de ser estas corrientes en diferentes años las direcciones de los sindicatos. Es decir, también luchaban por salario y condiciones de trabajo. Digo esto porque a mí me parece muy importante para entender lo que sucede después del 40, y lo que sucede después del 40 marca, si se quiere, el ADN del sindicalismo en la Argentina. En la década del 40 nosotros llegamos en un contexto mundial muy complicado, podríamos decir. Estábamos en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y vemos que a nivel general la guerra se comienza a decidir en el año 43, cuando el nazismo quiso avanzar sobre Rusia, un régimen comunista, y es derrotado. A partir de ahí se comienza a ver en los países que estaban interviniendo en la Segunda Guerra Mundial que ya está como planteado el triunfo sobre el nazismo y el fascismo. Y se comienza a hablar de, bueno, cómo vamos a repartir o qué vamos a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que desde un lado estaba luchando el capitalismo en contra del nazismo y el fascismo, y del otro lado también el comunismo estaba luchando en contra del nazismo y del fascismo. Eso genera en toda la clase política de todos los países del mundo una preocupación muy grande, que es el avance del comunismo a nivel mundial. Es decir, quienes lograron o quienes fueron los primeros en comenzar a derrotar al nazismo y al fascismo fue el comunismo. Con lo cual, se comienza a generar en todas las élites de todos los países del mundo una preocupación muy grande por el avance del comunismo, sobre todo en un periodo en donde después de la Segunda Guerra se podía visorar que los problemas económicos no iban a ser menores. Con lo cual, si por un lado vemos que avanza el comunismo y por otro lado vemos crisis económica, todo eso iba a generar una sopa de cultivo como para que hubiesen condiciones para que los trabajadores avanzaran
con una forma de organización social que no es la capitalista. Este dato, que a mí me parece muy importante, es remarcado por muchos historiadores, no es un dato que por ahí se tenga en cuenta o se ponga como un eje fundamental para entender el modelo sindical que se estableció en la Argentina. Digo, para ponerlo en datos y como para ilustrar un poco ese momento, pensemos que para fines del 30 y principio del 40, los sindicatos más importantes de la Argentina estaban dirigidos por dirigentes comunistas. Por ejemplo, la FONC, el sindicato de la construcción, dirigidos por comunistas, el SOIN, que era el sindicato de metalúrgicos, dirigidos por comunistas, nada más y nada menos que el sindicato de metalúrgico, que a partir del 30 y del 40 va a comenzar a ser el sindicato más importante para la política argentina. El de textiles, también dirigido por comunistas, el de vestidos, también dirigido por comunistas. El 40% de la dirección de la CGT eran dirigentes comunistas. Entonces, ante esto, ¿qué vemos? Viene el golpe del 43, que bueno, eso da para todo un tema, pero digo, un golpe conservador sobre otro gobierno conservador, que está dirigido por un grupo de militares, el famoso grupo de oficiales unidos. Bueno, hay todo un debate alrededor del nombre, pero digo, entre ese grupo, ¿quién estaba? Bueno, nada más y nada menos que Perón. El golpe del 43 es un golpe muy represivo hacia la clase trabajadora y se tiene una política desde el Estado muy fuerte hacia, sobre todo, los sindicatos comunistas. Pero no tenemos solo eso como nota distintiva del golpe de Estado del 43, sino que también, por otro lado, nos encontramos con un militar, podríamos decir, medio obrerista, que vendría a ser Perón, que no se dedicaba a esta faceta del gobierno del 43 en cuanto a represión, sino que pidió explícitamente cuando hacen el golpe la Secretaría de Asuntos Laborales, que en ese momento se seguía llamando Departamento Nacional del Trabajo, que era aquello que había fundado Juan B. Justo en la primera década del siglo XX. Ni bien asume Perón, le pone el nombre de Secretaría. ¿Qué política empieza a tener Perón en relación a esto? Bueno, una política muy activa hacia el movimiento obrero y a comenzar a dialogar, a negociar mejores condiciones de trabajo con todos los sindicatos del movimiento obrero de ese entonces. Obviamente, con todos, menos con los comunistas. Es decir, el gobierno o el golpe del 43 para los comunistas era represión y para toda la otra parte del movimiento obrero era la negociación permanente para otorgar concesiones y reconocer derechos. Esto lo implementa, se implementa desde la Secretaría de Trabajo y comenzamos a ver que el propio Perón, secretario en ese entonces, comienza a tener problemas que no son para nada menores, porque son problemas que comienza a tener con los industriales, con los propios militares que había hecho el golpe y también con la clase política, podríamos decir, entre comillas, democrática de la época. Los industriales, ¿qué le decían a Perón? Bueno, reconocemos tu trabajo como para tratar de dar concesiones a los trabajadores para que no se vayan con los comunistas, pero te está yendo un poco de mambo porque estás otorgando muchos derechos. Vemos que los obreros están más en la secretaría que nosotros los industriales. Los propios militares que le decían, bueno, este parece ser que quiere hacer una carrera política propia. Y la clase democrática, podríamos decir, veían en Perón el militar más peligroso de todo porque estaba comenzando a establecer un vínculo con el pueblo, un vínculo con los trabajadores que todos sabemos que permaneció durante décadas y que iba a ser muy fuerte y que le iba a dar mucho poder a Perón. Acá digo un dato muy importante, histórico, pero está el famoso discurso de la Bolsa de Comercio de Perón en el 44, en donde le habla a los industriales y le dice, ustedes son unos miopes. No están viendo lo que se está generando, no están viendo la coyuntura a nivel mundial. Por un lado vemos en la Argentina que el sindicato de la construcción, el sindicato metalúrgico, el de textil, el de vestido, la mitad de la CGT está hegemonizada por el comunismo. La Segunda Guerra la ganó el comunismo
está viniendo una crisis económica y ustedes quieren seguir reprimiendo y no otorgando concesiones, lo único que van a hacer es arrinconar a la clase trabajadora con un programa político más radicalizado y no lo vamos a poder contener. Un discurso que bueno, es muy importante porque está, digo, Perón hace en ese discurso, no diseña, sino pone en palabras lo que él está haciendo en la práctica, y todos sabemos que, bueno, que no le fue muy bien, porque los propios militares que habían hecho el golpe con él lo detienen, y después, bueno, conocemos toda la historia, no vamos a entrar en detalle, pero después termina siendo liberado por la presión de esos mismos trabajadores que estaban siendo escuchados por él. Mientras él está siendo detenido, el gobierno militar del 43 saca un decreto, que acá es donde me voy a tener y prometo no hacerlo tan histórico, digamos, que es un decreto que es el antecedente de lo que después va a ser una ley cuando llega Perón al gobierno, que es la vieja y famosa ley de asociaciones profesionales. Es decir, ahí sale el decreto en donde se establece, o es el antecedente de lo que va a ser el sindicalismo del 40 hasta el presente. Ese decreto establece un reconocimiento por parte del Estado a las organizaciones sindicales. Es la primera vez que el Estado argentino reconoce en su conjunto a los trabajadores en forma organizada. Previamente había como posiciones ambivalentes, por momentos reprimían, por momentos habían concesiones, pero es la primera vez que el Estado argentino reconoce o institucionaliza al movimiento obrero. ¿Qué establece este decreto? Que aquí a mí sí me parece importante detenerlo porque es lo que explica nuestro presente. Establece dos grandes figuras, que es los sindicatos pueden tener personería jurídica o personería gremial. Por lo general, el sindicato que tiene la personería gremial va a ser el sindicato que adquiera realidad o presencia en el movimiento obrero. Todo aquel sindicato que tenga personería gremial no solo va a ser el único sindicato en esa rama de la producción que pueda sentarse con los empleadores y ser reconocido por el Estado, sino que también va a ser el único sindicato que va a recibir los fondos de sus propios trabajadores por medio de un descuento compulsivo del propio empleador. Es decir, que el Estado no solo reconoce a los sindicatos, sino que también le asegura el modo en cómo van a obtener sus fondos, que no son más que los aportes de sus propios trabajadores, pero la retención va a ser obligatoria por parte del Estado y del empleador y va a ser en forma automática girada a los sindicatos. Es decir, que todo trabajador de aquí en más que esté en términos formales trabajando para alguna fábrica o para alguna rama productiva, se le va a realizar el descuento en forma obligatoria y ese descuento va a ser girado en forma directa al sindicato. No solo eso, sino también en número el cambio es muy importante. Pensemos que para fines del 30 y principio del 40, los obreros activistas dentro de los sindicatos giran alrededor de 450.000 trabajadores. Para el 48 ya son 1.200.000 y para el 51 van a ser 2,5 millones. Y en el año 53 se sanciona la ley de convenio de trabajo en donde se reafirma esta forma en la cual los sindicatos van a tener sus ingresos, que es que todo sindicato que firme un convenio colectivo con empresas o dentro de una rama productiva, el empleador le va a realizar el descuento a su trabajador, esté afiliado o no, para girar al sindicato. Es decir, que los sindicatos no solo van a tener aporte de sus afiliados, sino de cualquier trabajador que esté en términos formales trabajando, va a tener que realizar por ley un aporte solidario a los sindicatos. Obviamente, ¿cuál es la lógica de esto? Que si el sindicato saca un convenio colectivo que beneficia a todos los trabajadores, no solo los afiliados tienen que aportar al sindicato, sino que también en una parte menor los no afiliados tienen que aportar al sindicato porque se van a ver beneficiados con ese convenio colectivo. Entonces digo,
Este es el esquema del sindicalismo en la Argentina. Pensemos que esto le va a dar un poder económico y un poder de presencia a los sindicatos que en otros lugares del planeta no está. Pensemos que, una característica muy importante de este decreto y de esta ley es que solo el Estado va a reconocer a un sindicato por rama. Con lo cual, ese sindicato cuando decide un paro, para toda la rama de la producción. Es decir, en la Argentina se conoce este modelo sindical como el unicato. Obviamente, este modelo sindical, para hacer una síntesis y vincularlo con lo que vengo diciendo, este diseño que establece Perón y que es toda una apuesta de concesiones hacia la clase trabajadora, va acompañada de un montón de concesiones, aumento de salario, mejora en las condiciones de trabajo. Es cuantitativo y cualitativo la diferencia del 40 hacia adelante que del 40 hacia atrás. Ahora, esto no es gratis. Es decir, todas estas concesiones estuvieron al servicio de que la clase trabajadora se mantuviera con el reclamo, podríamos decir, de los sindicatos, que es mejor salario y mejores condiciones de trabajo, pero que abandonara todo ese programa político que venía trayendo antes del 40, que era cuestionar al capitalismo. Es decir, esto se conoce por ahí como programa mínimo y programa máximo. El programa mínimo vendría a ser las reivindicaciones elementales, salario y condiciones de trabajo. El programa máximo que tenía la clase trabajadora previo al 40 era cuestionar el tipo de relación social entre empleado y empleador. Es decir, reconocer que el problema de raíz en nuestra sociedad es que los empleadores nos explotan a los trabajadores. Bueno, todo este marco normativo, político, el sindicalismo argentino está al servicio de eso. Es decir, la transacción, podríamos decir, en forma implícita que se termina haciendo entre la clase política del 40 y el movimiento obrero, ¿cuál es? Te otorgamos el programa mínimo que venís levantando hace décadas, pero tenés que dejar de lado el programa máximo de cuestionamiento hacia el capitalismo. En ese sentido, la estrategia de Perón fue exitosa porque hoy por hoy no vemos a ningún dirigente sindical de masas que cuestione el capitalismo. Decimos, si comparamos, por ejemplo, cualquier dirigente de cualquier sindicato importante en la Argentina y comparamos a cualquier dirigente previo al 40 que dirigía los sindicatos más importantes en la Argentina, la diferencia es cualitativa. Los dos defienden condiciones de trabajo, pero antes del 40 había dirigentes que cuestionaban el capitalismo. Hoy por hoy tenemos dirigentes sindicales que no cuestionan el capitalismo. Y ese fue el cambio también cualitativo en cuanto a movimiento obrero, sindicatos y su relación con el Estado. Este modelo se intentó modificar muchas veces, porque claramente este modelo tampoco es tan cómodo a los empleadores. Porque para que los trabajadores no cuestionen el capitalismo hay que darle concesiones. Bueno, y los empleadores justamente lo que no quieren hacer es no dar concesiones. Obviamente, mucho menos quieren que cuestionen el capitalismo, pero tampoco quieren dar concesiones. Entonces cuando es destituido Perón, el golpe de Estado del 55, una de las primeras cosas que se hace es querer democratizar los sindicatos y quitarle poder en el sentido de que no hubiese un solo sindicato por rama, sino que hubiese los sindicatos que los obreros quisieran y obviamente con eso la clase política del 55 en adelante lo que quiso en ese caso puntual no era que los obreros tuvieran democracia sindical, sino lo que querían era debilitar el poder de fuego de los grandes sindicatos. Después es restituido por Frondizi este modelo sindical. Después Ilia, por ejemplo, también avanza con un discurso, podríamos decir, democratista para debilitar a los grandes sindicatos, pero fíjense que esto siempre ha sido contradictorio porque lo propio que Ilia estableció para debilitar este modelo sindical, después el tiro le salió por la culata, porque lo que estableció Ilia es que no todos los fondos fueran a las comisiones directivas nacionales de los sindicatos, sino que hubiese una proporcionalidad para las seccionales y para los sectores opositores. Bueno, los opositores y sectores minoritarios tuvieron más poder y fueron menos burocráticos. Expresiones muy combativas de los sindicatos en los 70 pudieron ser gracias a esto de Ilia. O sea, Ilia perseguía el debilitamiento
del sindicato y le salió al revés, porque lo que terminó logrando es que los sindicatos que por ahí eran burocráticos permitieran que expresiones más combativas pudieran funcionar hacia el interior del sindicato. Después Perón, por ejemplo, en el 73, cuando vuelve, como hay un cuestionamiento y la sociedad está muy radicalizada desde los sectores populares, hay un cuestionamiento muy fuerte a la burocracia sindical. Perón tiende a fortalecer las burocracias sindicales, restableciendo el viejo modelo. Después, bueno, a principios de los 80, digo, bueno, con la dictadura todo esto entra como en un gran impas. A principios de los 80, Alfonsín tuvo un ministro de Trabajo, creo que era, que se conoce como la Ley Muchi, que quiso modificar este modelo, y no se pudo. En el 88 se termina sancionando la famosa ley de asociaciones profesionales, amparándose en esto del 45, que después fue ley. Digo, menciono esto porque si no por ahí a nosotros, o particularmente a mí, me parece que en función de este paisaje uno puede entender el sindicalismo docente, digo, o cualquier tipo de actividad sindical en la Argentina. Si no, no se comprende, digamos. Un último comentario antes de enfocarme en el sindicalismo docente, que obviamente voy a ser muy escueto para abrir el debate, es que en los 90, en la Argentina y a nivel mundial, comienza una reestructuración capitalista que había comenzado en los 70, pero que se venía postergando. Digo, cuando hablo de reestructuración capitalista, entendamos que después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los 70 estuvo el famoso, podríamos decir, estado de bienestar, en donde había cero casi desocupación, un poder muy fuerte de los trabajadores, con muchos derechos en cuanto a salario y condiciones de trabajo. Eso a nivel mundial empieza a implosionar y se empiezan a imponer tendencias mundiales que algunos llaman neoliberalismo. Yo por ahí son tendencias propias del capitalismo, es decir, el capitalismo avanza sobre la gran miseria de los trabajadores y generando desocupación, avance tecnológico, y es inconcebible durante mucho tiempo un estado de bienestar para las clases populares, digamos. Digo, acá en la Argentina todo eso se conoció con las privatizaciones, con la reforma laboral, con la flexibilización laboral, todo lo que podemos mencionar de los 90. Y comienza a aparecer una variable que no estaba en el esquema anterior, que era esto de la alta desocupación. Digo, el poder que tenían los sindicatos y que tuvieron y que todavía tienen los sindicatos con el modelo establecido en los 40, se sostiene sobre un mercado interno muy fuerte, con una industria que produce para ese mercado interno y que se desarrollaba constantemente tomando mano de obra, no expulsando mano de obra. Con la intensificación del capitalismo a nivel mundial en los 90, lo que empieza a aparecer es un ejército de desocupados, que no solo es coyuntural, sino que se establece de manera estructural. Y esa variable comienza a quitarle poder a la clase trabajadora y, por tanto, a los sindicatos. Al punto que hoy uno de los grandes desafíos que tiene el sindicalismo argentino es poder encontrar la forma de organizar a los precarizados. Es decir, hoy por hoy la clase trabajadora en la Argentina y a nivel mundial y sobre todo a nivel regional está eminentemente fragmentada. Un sector muy pequeño termina estando en términos formales y respetando toda la legislación laboral, que podríamos decir que es un 35, un 40%. Después tenemos un 35, 40% de la clase trabajadora que está abiertamente precarizada, no tiene representación sindical y por lo general le cuesta mucho organizarse. Y después tenemos un porcentaje muy elevado de la desocupación, que de acuerdo a la crisis económica baja o sube según los ciclos económicos, pero que es una desocupación estructural con un piso que se mantiene. Digo, y acá empieza a crecer también esto de el sindicalismo empresarial, es decir, donde nos comenzamos a encontrar a dirigentes sindicales que tienen más patrimonio que batallas ganadas, digamos. Batalla ganada en cuanto a derechos laborales y demás. No tienen una sola conquista para sus compañeros, pero tienen un patrimonio personal e institucional inmenso. Pero digo, es una expresión de este modelo sindical, pero no necesariamente tenemos que verlo en términos negativos, lo que sucedió del 40 a esta parte, porque claramente
este esquema sindical que ha pervivido en la Argentina le ha dado un poder a los trabajadores que en otros lugares no está. Entonces, siempre hemos tenido esa ambivalencia. Por un lado, digo, por derecha, ¿qué se le dice a este modelo sindical? Bueno, los empresarios que dicen, bueno, así no se puede producir. ¿Cómo yo voy a producir y hay un delegado en la fábrica? El sindicato tiene no solo fondos, sino que tiene un montón de leyes que puede hacer valer. Bueno, así no se puede, dicen los empresarios, para criticar este modelo sindical. Y después, expresiones más radicalizadas en el interior del movimiento obrero cuestionan este modelo sindical porque, bueno, es un modelo sindical que al ser tan unificado, tan centralizado, termina siendo burocrático, podríamos decir. Pero conviven las dos cosas y ha sido una constante durante toda la historia argentina del 40 a esta parte querer modificar esto y a grandes rasgos no se ha podido. Bueno, hago un comentario y prometo ser breve en relación al sindicalismo docente. El sindicalismo docente, digamos, surge la forma de organizarse de los docentes, empezar a reclamar y qué sé yo, hace 100 años. Pero tardó mucho más que el movimiento obrero para organizarse en sindicatos, porque los docentes siempre han venido arrastrando, como colectivo laboral, un viejo debate que se saldó recién en los 60-70, que es este debate de ¿somos trabajadores o somos profesionales? Bueno, si somos profesionales tenemos que hacer un colegio, tenemos que agruparnos como se agrupan por ahí los arquitectos, no sé, los contadores, y no un sindicato. Esa discusión, desde que existe la docencia, estuvo hasta los 60 y 70 que se dijo, bueno, basta, somos trabajadores y hay que hacer un sindicato. Al punto que, bueno, se conformó la CETERA, que es la confederación que nuclea a todos los sindicatos docentes del país y demás. Y tenemos nuestras particularidades. Por ejemplo, nosotros algo que me olvidé que es muy importante y que le da mucho poder también al modelo sindical argentino y que se vincula con lo que voy a decir ahora. Todo por ahí, a los que les gusta historia, me imagino que por participar de estos espacios con Pablo y Eliezer deben estar familiarizados, digo, el cordobazo. Un movimiento de masas tremendo en los 60, mucha radicalización del campo popular, al punto de que la policía pierde el monopolio de la fuerza en la ciudad de Córdoba. Tiene que venir toda la fuerza del Estado para poder apagar los reclamos. Onganía, que supuestamente años anteriores venía al gobierno a transformar la Argentina, para poder controlar eso tuvo que establecer una negociación con los sindicatos. Y una de las cosas que otorgó a regañadientes fue el control de las obras sociales. Es decir, que desde el 70 a esta parte, los sindicatos han manejado las obras sociales. Por ejemplo, esa también ha sido una característica que acentuó el poder material de los sindicatos y acentuó esto que se venía generando desde los 40 en la Argentina. El sindicalismo docente, por ejemplo, los sindicatos docentes no manejan la obra social, por ejemplo, cosa que no sucede en el esquema sindical argentino, digamos. Todos sindicatos, la UOM, todos los sindicatos importantes en la Argentina manejan la obra social, además de tener esto de los aportes obligatorios de todos los trabajadores retenidos por el Estado. Otra característica importante de nuestro sindicato, la afiliación es voluntaria y aquel que no se quiere afiliar no tiene ningún tipo de aporte solidario en los sindicatos, en el sindicalismo docente. Eso no pasa en el sector privado. En el sector privado, el trabajador que no se quiere afiliar igual tiene que realizar un aporte solidario para el sindicato por el solo hecho de que el sindicato firma convenios colectivos favorables a sus intereses. Y eso es por ley. Bueno, en nosotros no pasa eso. Y después, una nota distintiva de la AMSAFE, y con esto voy cerrando, es que a mi entender, y me parece que es el espíritu de muchos compañeros de la AMSAFE, es que nuestro sindicato docente rescata las mejores tradiciones democráticas de la historia de más de 100 años del movimiento obrero. Para que nos demos una idea, en la AMSAFE, los afiliados, que son afiliados en forma voluntaria, no solo eligen al secretario general, que es provincial, no solo eligen al representante departamental, sino que también eligen a sus compañeros delegados. También todo lo que aportan los afiliados de nuestro sindicato es repartido de tal modo que le da un poder material y económico a las delegaciones que es muy importante. Por ejemplo,
los fondos del AMSAFE no se centralizan todo en la provincia. Para hacer un esquema muy sintético es la mitad de los fondos que aporta cada uno de los afiliados vuelve al departamento, con lo cual eso le da un poder económico a las delegaciones que nos permite dar una respuesta en el territorio a la patronal. Y eso es muy importante y ha hecho muy fuerte a la AMSAFE. Otra nota distintiva, y eso es lo que ha generado mucho debate en estas últimas semanas, es que en AMSAFE los planes de lucha se deciden un docente, un voto. Es decir, no solo el modo en cómo se eligen las autoridades, sino también el modo o las tácticas que nos damos para enfrentar a los empleadores, las define cada uno de los compañeros con un voto. Yo considero que todas esas herramientas que pertenecen a nuestro sindicato nos han hecho muy fuertes y permiten que cada uno de los compañeros pueda involucrarse, si quiere y tiene voluntad, en las acciones que lleva el sindicato para conquistar derechos o para no perder los que tenemos. En ese sentido, me parece que todos esos mecanismos que nosotros tenemos como sindicato, que por ahí no son los mecanismos que florecen en el modelo sindical tradicional argentino, a nosotros nos hace fuerte. Nosotros hemos tenido muchas oleadas, sobre todo de algunos gobiernos, de campañas antisindicales, de los sindicatos son todos corruptos, los sindicatos hay que eliminarlos, los sindicatos esto, los sindicatos lo otro, y esos mecanismos que nosotros tenemos en la AMSAFE son un antídoto para que no entren esos mensajes y poder fortalecer nuestra herramienta, ya que el afiliado o el sindicato en sus líneas generales se construye de abajo hacia arriba. Actualmente hubo un gran debate porque Sonia Leso, la secretaria general de la AMSAFE, para estas medidas de lucha en pandemia, hizo un reglamento en donde se anula esto de un docente, un voto, y establece otro mecanismo que no es el voto directo. Bueno, y estamos en una gran lucha, no solo en contra del gobernador, sino en contra de sacar estos mecanismos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, o lo que le decimos a Sonia Leso es, a ver, estamos por jugar uno de los partidos más difíciles en estas últimas décadas en nuestro sindicato y querés dejar a Messi en el banco. Digo, el Messi de la AMSAFE es que el afiliado se involucre incluso en el establecimiento de las medidas de fuerza. Entonces, lo que nosotros no entendemos es por qué dejar a Messi en el banco si es una de las herramientas que a nosotros nos reportó un montón de derechos, un montón de participación, un montón de fortaleza, y es a lo que hay que sumarse, digamos. Pero digo, para redondear y abrir el debate, perdón si me extendí mucho, me tomé muy a pecho lo de huella lo de la historia, pero digo, me parece que como mensaje general, o por lo menos la síntesis que hemos ido hablando con compañeros en función de muchos talleres, mucho debate, o por lo menos la conclusión que hago yo, que es fundamental para un trabajador buscar espacios colectivos para defender sus derechos, porque el empleador se puede dar el lujo de atacar o de ir a un confrontamiento con sus trabajadores él solo, porque tiene el poder material, tiene los medios de producción, tiene todo el poder material económico que establece esta sociedad. Ahora, los trabajadores lo único que tenemos es nuestro trabajo. Podemos ser millones más que nuestro empleador, pero si no nos juntamos, no nos agrupamos, individualmente no podemos resistir ni las embestidas de ellos, ni nosotros avanzar sobre algunos derechos. En ese sentido, me parece que la inteligencia colectiva de los trabajadores tiene que ir con un mensaje muy claro desde los sindicatos en que hay que agruparse, hay que formar reclamos colectivos, y a nuestro sindicato bajamos todas las banderas políticas en el sentido de que acá tienen que estar todos los trabajadores, independientemente de su ideología. Es decir, en el sindicato tenemos, si todos estamos dispuestos a defender el salario y las condiciones de trabajo, tienen que estar todos. Haya votado este gobierno, no lo haya votado, haya votado el anterior, haya votado este. Poner una especie de requisito partidario en el sindicato es un suicidio político, un suicidio organizativo. Ese también es un viejo debate que última lo podemos profundizar, que siempre se dio en el movimiento obrero. Los anarquistas decían que los sindicatos tenían que estar a favor del comunismo anárquico. Para mí es un error. Es decir, ellos pensaban que los problemas más fundamentales de esta sociedad tenían que ver con el capitalismo, pero el trabajador que no pensaba eso no podía ir a reclamar por salario.
Digo, esos debates se tienen que dar y me parecen importantes, pero no tienen que ser un impedimento para que los trabajadores se sientan cómodos en su sindicato con un objetivo muy claro, que es defender el salario y las condiciones de trabajo. Y después otra cosa para remarcar, y con esto sí termino, que me parece importante rescatar toda esta riqueza del movimiento obrero en la Argentina, que tiene una riqueza muy particular, y digo, en la Argentina fue uno de los primeros países en donde se hizo una huelga general. Digo, un dato histórico que muestra la riqueza del movimiento obrero argentino. Es también comenzar a pensar cuáles son las causas de los males que nosotros padecemos como trabajadores en una sociedad como la que vivimos. Es decir, me parece que nosotros tenemos que pensar como trabajadores no solo en el diseño de estrategias para cobrar mejor salario, para defender nuestros derechos, sino también ver cuáles son los problemas de raíz que hacen que constantemente tengamos que estar peleando para no morir de hambre, para no morir trabajando y demás. Es decir, esta premisa que tuvo el movimiento obrero en sus comienzos de comenzar a pensar otro tipo de sociedad, o por lo menos debatirlo, me parece muy rico, al punto de que seguramente la biblioteca que trabaja con los chicos ha surgido hace 100 años. Digo, los sindicatos en la Argentina tenían bibliotecas, tenían... digo, hay una parte cultural por parte de los sindicatos en donde hasta el tiempo libre era trabajado desde los sindicatos, desde las organizaciones obreras, y no se le regalaba al empleador. Es decir, el trabajador cuando salía de su trabajo no se iba a ver Tinelli, o digo, para poner un programa, digo, o se iba a ver programas que incentivan constantemente una ideología desde el empleador, podríamos decir, sino que se iba a la biblioteca de sus sindicatos, se iba a ver una obra de teatro que hacían sus compañeros. Me parece que esa riqueza es la que nosotros tenemos que volver a apropiarnos, es decir, comenzar a pensar otra sociedad diferente y no solo luchar contra los efectos de los males que genera esta sociedad, sino también en comenzar a indagar cuáles son las causas de fondo que nos hacen vivir por momentos tan mal. Así que bueno, perdón por la extensión y no sé, abrimos el debate. Bueno, Javier, la verdad que impecable, muy claro, ahí los comentarios en el chat lo dejan también en evidencia de que ha sido muy clara tu exposición y en este tiempo has hecho un resumen muy pormenorizado y muy interesante. Así que, bueno, sí, damos lugar a los intercambios, ahí como les escribía, lo pueden hacer en forma escrita por el chat, y si no, pueden levantar la manito abajo a la izquierda y hacer las intervenciones en forma oral. Así que a animarse porque más allá de esta excelente exposición de Javier, también tiene mucha riqueza el intercambio y las preguntas que tengan. Así que bueno, vamos a ir dando lugar a eso. Si no tenemos ninguna para arrancar, yo voy a arrancar con la primera y ustedes se van animando y lo escriben ahí en el chat. Bueno, Fabián hace una intervención ahí diciendo que los obreros leían, los sindicatos hace 100 años tenían sus gacetillas dirigidas a ellos. Excelente. Bueno, yo te quería preguntar, Javier, arranco porque todavía nadie levantó la mano, no porque tengamos prioridad nosotros, sino para darle comienzo un poco al debate de las intervenciones. Vos decías en un momento, que me pareció interesante, la crítica que se hace al movimiento sindical desde la derecha y desde la izquierda históricamente, desde la derecha tendiendo a la digamos, a la esencia misma de existir del sindicato, o sea, diciendo que los sindicatos no tienen que estar por todas las razones que siempre esgrimen. Y desde la izquierda muchas veces planteando esa burocracia sindical o esos sindicalistas que vos bien definías, que tienen muy pocos logros pero gran patrimonio, que me pareció un resumen excelente de muchos sindicalistas súper conocidos que dejan mal visto el movimiento. Ahora, la pregunta es, más allá de esta crítica de ambos lados, ¿vos crees que eso le infunde aún más importancia a la existencia misma del movimiento sindical, que sea cuestionado desde distintos lugares
¿Vos creés que eso fortalece la existencia misma del movimiento sindical para los trabajadores? No sé si se entiende la pregunta. Sí, en términos generales me parece que, digo, suceden las dos cosas. Me parece que, por un lado, las críticas que muchas veces realizan hasta incluso los propios trabajadores en cuanto a la forma de funcionamiento de muchos sindicatos, generan mucho descontento y, en cierto sentido, hay gran parte de razón. Es decir, esta estructura sindical tan centralizada aporta las dos cosas. Por un lado, un poder de fuego tremendo, porque digo, al tener sindicatos organizados por rama de la producción, es decir, el Estado y el empleador solo reconoce, por ejemplo, a la UOCRA. Bueno, cuando la UOCRA se pone de acuerdo, te para todo. Digo, o el ejemplo de transporte, por ejemplo, más claro, digo. Ahora, eso también va de la mano de que al ser sindicatos tan centralizados y ser tan grandes, indefectiblemente y más allá de la voluntad de los dirigentes, que muchos de ellos dejan bastante que desear, no suman, digamos, porque restan la participación, porque, digo, a mí me parece que uno de los golpes más importantes en términos de quitarle importancia a esta estructura sindical ha venido por el lado del propio desarrollo económico. Es decir, este esquema sindical tiene su poder o su razón de ser en un contexto económico, sobre todo asentado en la industria que se desarrolla en el mercado interno y que tiene como nota distintiva la contratación y no la expulsión de trabajadores. Cuando eso se vio modificado por el propio desarrollo del capitalismo, sobre todo en los 90, que se empezó a materializar la concentración de la industria y empezamos a ver que hay una industria ya en la Argentina que ya no produce para el mercado interno, que está altamente tecnificada y que exporta, digo, por ejemplo, qué sé yo, la fábrica de aceiteros. Bueno, ese esquema empieza como a requebrajarse y sobre todo porque ese esquema económico lleva a una generación de desocupación y de trabajo precario para el cual este modelo no está preparado. Es decir, hoy por hoy me parece que nosotros como trabajadores no nos podemos quedar solo con la defensa de este modelo, sino que tenemos que tomar lo positivo, obviamente no realizar la crítica que realizan los empleadores, pero ver que si tarde o temprano no le encontramos una revitalización a toda esta tradición sindical, lamentablemente vamos a terminar, pereciendo o vamos a terminar siendo ganados por los discursos empresarios. Es decir, los sindicatos la verdad que hoy tienen una gran limitación como para poder hacerse eco, por ejemplo, de gran parte de la clase trabajadora que no está ni siquiera en términos formales, que está precarizado, que está desocupada. Eso no existía cuando se estableció este modelo sindical. Entonces, si tarde o temprano los sindicatos no comienzan a dar respuesta en ese sentido, la verdad que se van a comenzar a ver, y que de hecho es lo que aparece en estos discursos, como herramientas no tan eficaces para la respuesta que tiene que dar el conjunto de los trabajadores. Me parece que ese es un gran desafío. Ahora, lo que sucede en la Argentina, por esa tradición, digo, acá se quiso hacer hace muy pocos años una reforma laboral con los dirigentes sindicales que habían dado cierto acuerdo, pero después, no sé, cuando la gente salió a la calle, hasta los propios dirigentes se tuvieron que poner a la cabeza de la defensa de la no reforma laboral. Eso en otros países no pasa, digo, ya se ha avanzado en ese sentido. Y acá parece que no, pero si uno se pone en el lugar del empresario, le es más difícil avanzar sobre los trabajadores por toda esta estructura sindical que hay, más allá de las críticas que le podamos hacer. Yo, para sintetizar, digo, me parece que hay que darle vitalidad a todo esto, digo, es una estructura muy vieja que en cierto sentido nos da una fortaleza y nos da un piso, pero si nos quedamos solo con eso no vamos a poder dar respuesta a los desafíos que vienen ya hace varios años, y en ese sentido lamentablemente va a terminar desapareciendo lo bueno de esta estructura, digo. Muy claro, Javier, perfecto. Ahí, bueno, ya tenemos preguntas, te las voy transmitiendo, están en el chat, bueno, vos si vos las querés ver de ahí también, pero Osvaldo pregunta, desde su sindicato,
preguntándole a Javier qué propuesta en la educación han elevado a sus empleadores para la mejora de los resultados de los educandos. Sí, nosotros la particularidad que tenemos como trabajadores es que trabajamos con personas, digamos. Y en ese sentido, digo, un trabajador en una empresa automotriz se puede enorgullecer cuando ve el auto terminado. Bueno, nosotros también lo tenemos que perfilar, pero ya con a quienes educamos. Digo, yo ahí, siempre tenemos dificultades como sindicato docente para encarar esa área, que es el tema del debate más pedagógico. Me parece que nosotros como sindicato tenemos que ver que, está el empleador y estamos nosotros. Y nosotros ser claros en qué sentido, en que las condiciones de trabajo que nosotros reclamamos son las condiciones de estudio de nuestros alumnos. Es decir, tratar de explicar que todo beneficio que provenga al educador como trabajador se ve reportado en un mejor servicio educativo. Me parece que ese tiene que ser la apuesta y obviamente nosotros siempre nos vemos interpelados con una gran tendencia que hay dentro del sistema educativo, que es la masificación constante de la educación. Todas las leyes que se han sancionado en las últimas décadas, del gobierno que sea, han tendido a expandir el servicio educativo. Obviamente, esa expansión del servicio educativo no iba acompañada de la calidad que requiere la educación. Obviamente, todo eso se hace sobre la base de una sociedad que decía anteriormente, en donde ni siquiera la mitad de la población tiene un trabajo formal y como corresponde, o como dicen las leyes. Entonces, nosotros, sobre todo en la escuela pública, nos encontramos con una población que ni siquiera tiene los medios materiales como para poder recibir el servicio educativo. Y en ese sentido, me parece que nosotros como trabajadores tenemos que ser muy claros. El reclamo nuestro de mejores condiciones de trabajo es por mejores condiciones de estudio de nuestros alumnos. Y después también ser consciente que nosotros como educadores no podemos hacer magia. Es decir, en una familia que no se come, en una familia que no hay condiciones materiales dignas, y la educación puede hacer, pero poco. Si no hay variables macroeconómicas que ayuden de fondo al proceso educativo, el proceso educativo siempre se queda a mitad de camino. Me parece que esas cosas como sindicato, hacerlas ver, sirven como para propagandizar algo muy importante en nuestro país, que también es una particularidad y que hay que defender, que es la gratuidad de la educación, que en otros países no está, digamos. Me parece que eso también tiene que ser una bandera. Pero digo, para sintetizar, esa pregunta que hace el compañero, siempre es un tema que como sindicato nos cuesta plantear, pero me parece que es una necesidad plantearlo cada vez más contundente, claro y desde los trabajadores. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, la verdad que lograste en una hora sintetizar un montón de temas, de épocas que a lo mejor darían para una materia anual. Así que, bueno, en primer término, agradecido por eso. Creo que tiene otra pregunta Osval, me voy a adelantar un poquito y después te leo la de él. Javier, yo no sé si te ha tocado participar directamente de alguna mesa paritaria provincial, pero bueno, me gustaría consultarte en este aspecto, porque si bien lo que nos toca ver a nosotros más como espectadores desde nuestras casas es la foto, la supuesta voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, etcétera, 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 y el cafecito que siempre está arriba de la mesa, yo lo que me genera un poco de dudas, que nunca se termina de aclarar, es el telón de fondo de eso, lo que pasa entre bambalinas, las negociaciones, si vos tenés o tuviste alguna vez acceso a participar como para ver cómo se llegan a esos acuerdos, cuáles son los intereses del juego, quiénes son los actores que pesan más, bueno, etcétera, etcétera, de la cuestión donde se decide una paritaria. Bueno, nosotros como delegados seccionales, en principio no participamos de las mesas paritarias y de hecho yo personalmente no he participado nunca. Sí, en nuestro sindicato existe algo
que es que de la asamblea provincial, en donde se hace una síntesis de la votación de cada uno de los docentes de toda la provincia, en años anteriores asistía un representante a la mesa paritaria de esa asamblea. Lamentablemente esa tradición se perdió, pero a mí me parece que el mecanismo que tiene nuestro sindicato es un antídoto para contrarrestar todo lo que se pueda generar entre los dirigentes del sindicato y los dirigentes del gobierno, en este caso, en esa mesa paritaria. Es decir, nosotros como mecanismo y como sindicato, por eso estamos defendiendo esto de un docente y un voto, el gobierno hace una propuesta y según el modo en cómo la ANSAFE, nuestro sindicato, siempre se manejó, es ningún dirigente puede aceptar jamás una propuesta del gobierno si antes no le consulta a todos los docentes de la provincia. Es decir, que el dirigente puede hablar todo lo que quiera, llevarse muy bien o mal con el representante de nuestro empleador, con el gobierno, pero tarde o temprano tiene que bajar un acta formal que es el ofrecimiento del empleador. Y eso es puesto a consideración en cada una de las asambleas de todos los departamentos de la provincia y después votado por cada uno de los docentes. Me parece que ese mecanismo por el cual actualmente estamos luchando, porque lamentablemente la Sonia Leso, la secretaria general de nuestro sindicato, ha dejado en stand-by ese mecanismo para definir los planes de lucha en pandemia, es lo que estamos luchando porque es parte del ADN de nuestro sindicato y que tiene que ver con esto de que nuestro sindicato se construye de abajo hacia arriba y es ese mecanismo, por lo menos en nuestro sindicato, el que nos garantiza no solo transparencia, confianza, sino también contundencia en las decisiones que tomamos como institución. Por eso me parece que es algo que nosotros como sindicato no podemos perder y que los afiliados ya es parte del paisaje. Creo que tarde o temprano se va a tener que retroceder con esta medida de Sonia Leso, que es establecer otro mecanismo. Entonces, bueno, en cuanto a la discusión paritaria, me parece que eso es fundamental en nuestro sindicato. Muy bien, Javier, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. En parte has respondido mi pregunta. En el caso, por ejemplo, de los empleados municipales, la cuestión de la democratización de las decisiones no existe y queda supeditada a los representantes de las regiones más importantes, que son Rosario, Rafaela y Santa Fe, y bueno, a veces se llegan a algunos arreglos que parecen un poco extraños o descontextualizados de acuerdo a dónde vivamos. Seguimos con las preguntas de Osvaldo en este caso, que tiene otra, que consulta a ver qué sistema sociopolítico considerás que sería mejor para el trabajador en caso de no ejercerse un sistema capitalista. No, bueno, es una pregunta que daría para... ¿Qué pregunta? Digo, a mí me parece que por ahí, si hay algo que destacar del movimiento obrero en la Argentina, es que muchas veces trató de indagar sobre causas más profundas sobre las cuales, nuestra época no conoce eso. Es decir, hoy si uno habla con un trabajador, siempre la responsabilidad termina poniendo en X o cuál ministro, o en X o en cuál representante de un partido político o gobierno, pero nunca se va a indagar sobre una cuestión más de fondo que creo que sí indagó gran parte de la historia del movimiento obrero. Es decir, en gran parte la historia del movimiento obrero argentino consideraba que el problema no era de figuras de gobiernos, sino que el problema o la raíz de fondo era que había un patrón que produce a costa nuestra, genera muchas ganancias y encima, por la competencia que tiene con otros patrones, se ve interpelado constantemente a cada vez pagarme más y cada vez hacerme trabajar más tiempo por menos plata. Digo, esa tendencia hoy por hoy se ha establecido a nivel mundial. Digo, cuando esto se decía en el siglo XIX o a principios del siglo, ni siquiera existía el capitalismo en todo el territorio nacional. Hoy por hoy, esta computadora o estos servicios que estamos usando para trabajar fueron hechos por trabajadores, digamos. Lo podemos conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y seguramente esa persona va a ser obrero, empresario o alguna clase intermedia, pero digo, a lo que voy. Hubo experiencias de pensar otro tipo de sociedad.
que no era cambiar gobiernos, sino ver si existía la posibilidad de pensar una sociedad en donde no exista. Digo, hoy a nivel mundial existen 8 personas que tienen la riqueza de la mitad de la población del mundo. Y eso no se cambia eligiendo a otro gobernador o eligiendo a un ministro de seguridad más bueno. Esos debates estuvieron en la clase trabajadora. Ahora, no me quiero extender mucho, pero también tenemos que ser conscientes que todos los experimentos que hubo de realizar otros tipos de sociedades diferentes a la capitalista no terminaron bien. Digo, a mi entender, todo el experimento de la Unión Soviética necesita una revalorización, una crítica, y no es poca cosa. Digo, porque el capitalismo se hizo fuerte en función del fracaso de otro tipo de sociedad. Digo, el único experimento que tuvieron los trabajadores en el siglo XX fracasó. Hay que ver por qué. Yo no creo que el capitalismo sea el mejor de los mundos posibles y haya que quedarse con esto. Para mí hay una necesidad imperiosa de comenzar a pensar otra sociedad. Ahora, tenemos que ser conscientes que la vez que quisimos hacer otra cosa salió mal. Y eso es algo que todavía nos pesa como trabajadores. Porque si uno dice Cuba, dice Venezuela, son experiencias que no han terminado del todo bien. Y el capitalismo terminó triunfando sobre eso. Entonces a mi entender, hay que hacer balances serios sobre esas experiencias y ver por qué se perdió. Ahora, también creo que hay una necesidad cada vez más imperiosa de que hay que pensar otro tipo de sociedad, la capitalista, digamos. No puede ser que 8 personas tengan la riqueza que tiene la mitad de la población mundial. Me parece que son cosas que se van incrementando cada vez más y que son cosas que se podrían evitar con otro tipo de sociedad. Habrá que pensarla, habrá que debatirla, pero me parece que hay que comenzar a pensar, decía esto, cuáles son las causas profundas de nuestros males y no solo luchar contra los efectos. Buenísimo, Javier. Gracias. Hay varias preguntas más. Les seguimos diciendo que si se animan, levantan la manito y pueden hacerla a través del micrófono. Así podemos escuchar otras voces también. Damián, bueno, dice excelente exposición y quiere, si puede ser, que te explayes un poco sobre la situación de los docentes que ingresan al sistema educativo durante los primeros años de trabajo y particularmente sobre la situación de los docentes reemplazantes. Él pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia en cuanto a los beneficios con respecto a los docentes titulares y los de mayor antigüedad? Bueno, ahí me parece que el compañero que pregunta eso nos da pie para retomar algo que veníamos diciendo. Es decir, yo mencionaba por ahí cuando venía hablando que los sindicatos tienen un gran desafío que es poder dar respuesta a los trabajadores que están precarizados. Claramente, en la rama educativa, no deja de ser una rama de producción, más allá de que dependa del Estado, el sector precarizado son los reemplazantes. Es decir, los reemplazantes, por las legislaciones vigentes, por todo lo que se establece en la forma de la carrera docente, es el paria del sistema educativo. Y los sindicatos tenemos el desafío de poder dar respuesta a esos compañeros, no solo, y compañeras, no solo por ellos, sino porque el empleador, digo, el paraíso del empleador es que todos los docentes sean como los reemplazantes, no que los titulares y los interinos sea que al revés, digo. Entonces, me parece que hay una limitación por parte de los sindicatos para poder dar respuesta a los sectores precarizados y que en otros sectores es más drástico aún. Digo, el caso de Mariano Ferreira, que era un trabajador precarizado, terminó siendo asesinado por una patota del sindicato. Digo, el sindicato no solo no lo defendió, sino que lo asesinó. O sea, terminó haciendo lo que al empleador le hubiese gustado hacer, digo. Entonces, en la docencia eso también pasa. Nosotros, al no tener herramientas legales por haber perdido la disputa legal, que no es más que una disputa de derechos, por un montón de compañeros que están bajo la figura de reemplazante, después tenemos muchas limitaciones para poder defenderlo. Entonces, nosotros como delegación y junto con otras delegaciones hemos tomado la bandera de los reemplazantes porque entendemos que no solo hay que defenderlos porque son compañeros y compañeras, sino porque el empleador o el paraíso del empleador
es que todos estemos bajo esa figura. Pero bueno, es la relación entre trabajo formal, trabajo informal, es la relación entre precarizado y no precarizado, y es la respuesta que los sindicatos por ahí no podemos dar, y es el gran desafío que tenemos, porque más del 40% de la clase trabajadora está abiertamente precarizada. Entonces, si los sindicatos no damos respuesta a esas situaciones, nos estamos mostrando como una herramienta ineficaz para poder seguir viviendo que nosotros vivimos en función de darle respuesta a los compañeros y compañeras. Entonces, son desafíos que me parece que están y que se incrementan cada vez más. Muy bien, muy bien, Javier, muchas gracias. Creo que Damián está un poco satisfecho con la reunión, con la respuesta. Seguimos con otra pregunta de Jonathan, Perdón, Pablito. que dice, ¿por qué crees que en estos últimos... Pablito, ¿Sí? ¿me escuchás? Antes de que leas esa, si querés, Sí, le sí, te podemos escucho. dar lugar a Mariana, que tiene la mano levantada, y después leemos la de Jonathan. ¿Te parece? Ah, bien, no la vi, perdón. Sí, no la vi. Adelante. Gracias, Pablo, dale. Dale, Mariana, si querés. Mariana, ¿vos tenés la mano levantada? ¿Querías intervenir o no? Ah, no, fue... Perdón, vi la mano levantada y... dale entonces, Pablo, con esa pregunta. Ahí. No sé qué le habrás puesto a tu mate, Eliezer, lo dudo. Johnny pregunta, ¿por qué crees que en estos últimos años de un gobierno de derecha como lo fue Cambiemos, donde los y las trabajadoras han perdido poder adquisitivo del salario e incluso ciertos derechos adquiridos, la voz de la mayoría del movimiento sindical fue tan tibia y por momentos cómplice del ajuste? Bueno, qué linda pregunta, ¿no? Ahí digo, yo retomaría, a mí me parece, que como trabajador nos conviene tomar una perspectiva más de largo plazo. ¿En qué sentido? Digo, claramente el gobierno de Cambiemos tuvo la fortaleza para ello, ¿no? De establecer un plan sistemático de quita de poder adquisitivo del salario. Digo, en los 4 años del gobierno de Cambiemos, nosotros, por ejemplo, tuvimos, los empleados estatales, tuvimos una pérdida de un 20% del poder adquisitivo. No solo eso, sino que también quiso avanzar sobre derechos históricos de la clase trabajadora. Es decir, el ejemplo que mencionábamos anteriormente, que era este tema de la reforma laboral. Ahora, ¿con qué se encontró? Cuando quiso avanzar, digo, estableció una pérdida de poder adquisitivo tremenda sobre los asalariados. Quiso avanzar sobre derecho histórico, pero cuando quiso avanzar con lo de la reforma laboral, no pudo. La gente salió a la calle, los sindicatos que en ese entonces habían firmado, si todos nos acordamos, que fueron a la rural, los dirigentes de la CGT, a firmar la reforma laboral, después cuando la gente salió a la calle, la rechazaron lo que ellos mismos habían firmado, digo. O sea que yo incluso sería más radical con la pregunta en el sentido de que los dirigentes sindicales y la gente no salía a la calle, no solo no eran tibios, sino que estaban firmando la reforma laboral. Y ahí también empezó un tejimaneje con el tema de las obras sociales. Que el macrismo, cuando vio que había mucha resistencia por parte de los trabajadores, empezó a establecer una especie de dicotomía entre sindicalistas, acólitos y seguidores de ellos, y la otra gran mayoría, bueno, a confrontar para avanzar sobre la quita de derechos. Ahora, eso me parece que es innegable, digo, hubo un diseño y una estrategia política. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está de fondo o por qué el macrismo tenía ese programa? Bueno, yo creo que las razones de fondo de por qué aplicar ese programa de ajuste sobre los trabajadores, que no tiene que ver solo con la quita de salarios, sino avanzar sobre derechos históricos, es decir, precarizar más a la clase trabajadora, quitarles más derechos,
es decir, no ha alcanzado solo con la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, esas razones hoy por hoy siguen estando. Y con la pandemia se profundizan más todavía. Pero, y ahí a dónde voy? A que más allá de las intencionalidades políticas del macrismo, hoy por hoy tenemos un presidente que tiene otro programa político, pero se ve ante la misma presión del poder económico, en donde si no avanza sobre los derechos de la clase trabajadora, no van a invertir, se paraliza la economía y empieza a haber eso que se conoce como el famoso chantaje de las inversiones. Entonces digo, nosotros como trabajadores, tenemos que repudiar las acciones políticas de los cuadros políticos que quieren avanzar sobre nuestros derechos, sobre nuestro poder adquisitivo y demás, pero si no vemos cuáles son las razones de fondo, podemos creer que solo votando o eligiendo al menos malo, estas cosas van a desaparecer. Y no han desaparecido. Digo, hoy están en la agenda infinidades de derechos y está la misma presión de una clase empresaria que está extorsionando constantemente que si no se tocan algunas leyes laborales, si no se avanza sobre el poder adquisitivo, no van a invertir. Entonces digo, hay como una lógica detrás de las figuras políticas que es como, a mi entender, ¿no?, más profunda que siempre está sobre la mesa. De hecho, el poder adquisitivo lo venimos perdiendo desde el 2011, cuando la economía dejó de crecer, porque de ahí a esta parte la economía argentina no ha crecido durante 2 años seguidos. Desde el 2011 a esta parte, el famoso serrucho, un año crecía, un año decrecía, un año crecía, un año decrecía. En los últimos 2 años del gobierno macrista, los 2 años cayó. Entonces, tuvimos la devaluación del 2014 y la hizo otro gobierno. Claramente lo que hubo con el gobierno de Macri fue una acentuación de ese programa de ajuste. Pero lamentablemente las razones de fondo del ajuste hacia los trabajadores siguen estando, son cada vez más fuertes y no dependen de quién administra el Estado, lamentablemente. La solución ojalá fuese votar bien o votar mejor. Lamentablemente hay una sociedad organizada en función de la ganancia que si el empresario no ve buenas condiciones para invertir, que sería un trabajador con muy pocos derechos, seguridad jurídica de acuerdo a esas ganancias, no va a invertir. Se paraliza la economía y comienza una extorsión que en la Argentina la estamos viviendo hace años. Perdón por la extensión, pero la pregunta, me parece que lo ameritaba, pero apuntar a esto, a que por ahí las razones que padecemos nosotros como trabajadores no son tan superficiales como quién administra o quién es el presidente de turno, sino que lamentablemente son hasta incluso a nivel mundial y tienen que ver con una forma de organización social que va más allá de la figura política con la cual nosotros podemos coincidir o no. Está claro que hay algunos dirigentes políticos que son más amigables para el oído de los trabajadores y otros menos amigables, pero las razones de fondo del ajuste siguen estando, y eso es que actualmente, de acuerdo al sentir de muchos trabajadores, este presidente tiene un discurso más amigable que el anterior, pero lamentablemente está puesto sobre la agenda una variable de derechos nuestros que si nosotros no lo defendemos desde los sindicatos, desde los trabajadores, nadie lo va a defender. Muy bien, Javier. Seguimos con la pregunta que hace Bernie. Pregunta, teniendo en cuenta la posición del docente como un trabajador y de la necesidad de retomar la postura de los trabajadores ahí se me quedó arriba, de cuestionar, para que me quedo arriba, que fueron escribiendo. Un segundito, acá. Teniendo en cuenta la posición del docente como un trabajador y de la necesidad de retomar la postura de los trabajadores, de cuestionar la relación obrero-empleador del capitalismo, ¿cuál es el lugar que ocupa la docencia y la educación con esta perspectiva obrera en la construcción de una alternativa a la relación mencionada? Bueno, me parece que por ahí la docencia podría tener el plus, que no significa que lo estemos haciendo, pero me parece que en la medida en que nos establezcamos como clase, porque también el sindicalismo, una de las cuestiones que a mi entender
tiene como aspecto negativo es el fortalecimiento corporativo de la defensa de determinados derechos. Muchas veces nosotros tenemos muchos compañeros y compañeras que no entienden, por ejemplo, cuando el sindicato se solidariza con otro sector de trabajadores. Digo, el sindicalismo también tiene esa parte negativa que es acentuar mucho el reclamo de lo corporativo sin muchas veces ver que en la medida en que nos fortalezcamos como trabajadores, estamos en mejores condiciones incluso para ganar derechos eminentemente más individuales como seríamos los docentes. Es decir, si avanzan con una flexibilización laboral sobre el sector privado, los trabajadores estatales, por más que no se vean interpelados por esa reforma laboral que va a atacar más que nada al sector privado, a nosotros nos va a poner en peores condiciones para defender cualquier derecho del empleado público. Y muchas veces eso también se pierde con la propia dinámica de los reclamos corporativos, que es algo que tenemos que trabajar. Digo, para pensarlo, cuando nació el movimiento obrero, hacían huelga en solidaridad, es decir, tocaban un trabajador. Por ejemplo, una huelga al principio de siglo de los que manejaban los carruajes en Rosario, creo que fue en el 1908, 1907, fue una de las huelgas generales más importantes que ha dado la clase trabajadora. Les pedían el ADN y no sé qué otro dato para poder trabajar en ese rubro. Toda la clase trabajadora de todo el país hizo una huelga general en todo el territorio. Porque, ¿qué decían los trabajadores de carruaje? Esto es anti, porque, a ver, yo voy a ir a una huelga, me van a agarrar con lo de la huella digital, me van a detener, después no voy a poder laburar más. O sea, era un avance del aparato represivo, policíaco y penal sobre los modos en cómo se organizaban los trabajadores. Y ahí paró toda la clase trabajadora. Porque, ¿qué entendían, por ejemplo, un estibador del interior de Buenos Aires que paraba por eso? Que después iban a ir por él. Y que si empezaban, aunque sea con los trabajadores de carruaje de la ciudad de Rosario, era un antecedente y una pérdida de derechos para todo el conjunto de la clase trabajadora. En ese sentido, me parece que nosotros también tenemos que trabajar ese espíritu de fortaleza de clase, de todos pertenecemos a la clase trabajadora. Y para ir puntualmente a la pregunta, me parece que el desafío nuestro como trabajadores de la educación, podemos aportar mucho de la parte cultural. No digo que lo estemos haciendo, pero digo, podría ser un buen motivo para nosotros trabajar desde la educación, no solo para enseñar a los ciudadanos que van a la escuela pública, sino también para brindar herramientas a un sector de trabajadores que lamentablemente no ha podido tener acceso a la cultura y que nosotros, al trabajar con cultura, podríamos establecer un puente en el sentido de que mientras más cultura tenga la clase trabajadora, también mejores armas va a tener. Me parece que desde esa perspectiva la docencia podría aportar mucho al conjunto de la clase trabajadora. Que eso esté en la agenda de nosotros como docente y como sindicato, no está ni siquiera en la agenda. Digo, me parece que sería un lindo desafío a encarar dentro del marco de esta fortaleza como clase. Gracias, Javier, gracias. Seguimos con una pregunta de Mariana. ¿Consideran que es necesario ser más firmes en las futuras negociaciones debido a las falencias que esta situación dejó ver? ¿Se está pensando seriamente en futuros? Bueno, si la compañera pregunta puntualmente por las medidas de fuerza del sindicato docente, me parece. Digo, nosotros, esto se ha hablado y por ahí cuesta un poco también tratarlo, porque tiene que ver con un aspecto duro por la realidad que estamos atravesando. Hoy por hoy, gran parte del servicio educativo está cortado porque estamos trabajando en términos remotos y no tenemos un diseño por parte de la provincia que permita que las familias que no tienen acceso, no tienen conectividad o tienen lo básico para poder conectarse con los docentes, no lo tenemos ese respaldo. Es decir, que solo están las herramientas del docente y por otro lado una población que muchas veces ni siquiera tiene tiempo para poder sentarse con sus hijos a trabajar lo educativo porque o ha perdido el trabajo o le han reducido el salario o está buscando trabajo. Entonces, en el marco de eso, nosotros tenemos que ver que tenemos la limitación para reclamar no solo en que no estamos en forma presencial en las escuelas,
ni que, digo, y que tampoco nos podemos manifestar en la calle, sino que el trabajo virtual que estamos realizando no es para toda la población educativa, sino para una parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las medidas de fuerza que estamos tomando, que nosotros lo hemos hecho convencido y consideramos que hay que hacerlo, tienen la limitación de que no solo estamos cortando algo que es virtual, sino que es algo que no está llegando a todos los alumnos. Con lo cual, la medida de fuerza por antonomasia del sindicalismo en toda la historia era el retiro de trabajo, paralizar la producción. Nosotros en esta época ni siquiera podemos tener poder de fuego en cuanto a paralizar el servicio educativo, porque gran parte del servicio educativo está paralizado, por el ministerio, porque no ha hecho lo que tenía que hacer o porque ha sido desbordado por la situación, y lo que está funcionando a duras penas por la voluntad nuestra. Entonces, a la hora de reclamar, eso se siente mucho. Entonces, las medidas de fuerza, y esto se ha hablado en muchas asambleas, están teniendo en cuenta eso, porque digo, un docente se conecta de los 20 alumnos que tenía a principio de año con 5, y hacer una medida de fuerza muy extensiva, vamos a terminar perdiendo los 5 que tenemos. Y perder los 5 que tenemos no solo tiene que ver con que esos chicos van a dejar de estar conectados con la escuela, sino que después en la próxima no vamos a poder parar nada porque ya no vamos a tener ni siquiera alumnos. Entonces, en ese sentido, y esto lo conecto con algo que comentaba otro compañero, me parece que nosotros como sindicato tenemos que poner sobre la agenda el tema ahí. Es decir, la educación está funcionando gracias a los docentes y a pesar del ministerio, y tenemos que reclamar por conectividad, tenemos que reclamar por un plan más contundente del ministerio hacia la población. Pero la gran limitación que estamos teniendo para reclamar es que no podemos cortar algo que no está funcionando a pleno, digamos. Gracias, Javier. Buenísimo. Bueno, todas las respuestas muy claras. Ahí pueden dejar algunas más. Normalmente el tiempo que tenemos, que utilizamos es entre 1 hora y media y 2. No queremos abusar tampoco de la generosidad de Javier. Si tenemos algunas preguntas más, vamos a seguir unos 15 minutos más. Antes de hacerle la siguiente pregunta, y entre paréntesis, corto un segundo el tema para decirles que el jueves que viene, como hay muchos y muchas que por ahí no nos podemos comunicar por otros medios, vamos a tener una jornada nuevamente de huellas. Normalmente la hacemos una vez al mes, pero esta vez tenemos 2 juntitas, donde nos va a acompañar una psicoanalista, escritora que se llama Lila Feldman, y va a estar hablando, la temática va a ser Más allá de la masa, la multitud. Ella es, escritora egresada de la UBA y escribe en varias páginas, Lobo Suelto, Página 12 y demás, y vamos a tratar un poco ese tema. Perdón que metí el chivo ahí, Javier, pero antes de que se corte quería invitarles a todos. Vamos con la siguiente pregunta, que es muy interesante. Jonathan pregunta lo siguiente, y sé que esta pregunta va a traer cositas para charlar. ¿Qué pensás de los dirigentes sindicales que tan abiertamente se muestran como militantes de un partido político, ejemplo actual, Aleso o Baradel con el PJ, y luego tienen que confrontar contra los gobiernos con los cuales se identifican? ¿No hay un conflicto de intereses? ¿Se puede estar del lado del empleador y tener que defender a los trabajadores? Todo tuyo, Javier. Bueno, esa pregunta ha surgido mucho y me parece que es muy importante, digamos, porque permite por ahí algo que yo dije al pasar, pero que amerita, digamos, detenerse. Bueno, antes que nada, si nos siguen aguantándome a mí, sobre todo a hablar, yo sigo, no hay problema. Pero no, este tema de la relación entre partido político y sindicato. Yo decía que esto fue un viejo debate que se ha dado en el movimiento obrero, porque, digo, yo ponía el ejemplo del anarquismo. El anarquismo dirigió la Fora, que era como la CGT a principios de siglo. Fíjense, la autoridad máxima de un sindicato era anarquista. ¿Qué decían ellos? Que el sindicato, en sus estatutos, debía establecer que había que adherir al anarquismo anárquico, al comunismo anárquico. Bueno, a mí eso me parece un error. No le estoy esquivando la pregunta, ahora voy al centro de la pregunta. ¿Por qué?
Porque digo, el sindicato tiene que agrupar a todos los compañeros que estén dentro de esa rama productiva. Sea evangélico, ateo, agnóstico, radical, macrista, peronista, tiene que estar dentro del sindicato. Porque en el sindicato nos agrupamos para defender el salario y las condiciones de trabajo. Y para poder ganar mejor salario y mejores condiciones de trabajo, al empleador hay que ir todos juntos. Porque, por lo que decíamos, el empleador se puede dar el lujo de estar solo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer reclamos solo, porque no hay un derecho importante dentro de la clase trabajadora que se haya ganado en términos individuales. Todos los derechos han sido colectivos. Entonces, nosotros, digo, y esto lo digo a título personal, pero lo coincidimos con varios compañeros, a mí no me parece mal que un dirigente sindical milite en un partido, defienda un partido o propicie determinadas ideas políticas. Lo que sí me parece mal es que quiera arrastrar al sindicato detrás de sus opciones políticas. Es decir, qué mejor que un dirigente sindical pueda dividir las dos cosas en cuanto a su interés partidario y lo discuta con sus compañeros dentro del sindicato, pero que sepa y tenga claro que en el sindicato la gente no va porque es peronista, radical o es socialista. Al sindicato va para defender su salario y sus condiciones de trabajo. Entonces, es más, a mí me parece que es vital para los sindicatos que haya discusiones políticas. Ahora, el sindicato, para poder dar respuesta a los trabajadores, no tiene que estar o ir detrás de cualquier partido, porque ahí digo, el sindicato que defiende el interés general de los trabajadores. Entonces, si uno defiende un partido y arrastra al sindicato detrás de ese partido, lo que se está anteponiendo al interés general de los trabajadores es el interés particular del partido. Y en una sociedad capitalista, por lo general quienes gobiernan tienen que dar respuesta a todos los sectores, por lo general dan más respuesta a los empresarios que a los trabajadores. Entonces, es un combo explosivo si yo apoyo a algún partido político que encima dirige el poder ejecutivo de una provincia o de un país, querer arrastrar al sindicato detrás de eso, porque por lo general ese gobierno no va a poder responder a todos los intereses. Es más, y si pudiera responder a todos los intereses del sector, tampoco tendría que ser arrastrado el sindicato, porque al sindicato nos afiliamos para defender eso. A mí me parece que en los últimos años se generó toda una propaganda sistemática, organizada y de una ingeniería especial en contra de la figura de Baradel, con la cual obviamente yo no acuerdo con esa campaña, pero también me parece que determinadas acciones de este dirigente generó, digo, no la campaña, pero sí generó argumentos para que se generara esa campaña. Es decir, digo, nosotros hoy por hoy estamos luchando para que en nuestro sindicato volvamos a un docente y un voto. Es la mejor herramienta que tenemos. La secretaria general dice que no, que por la pandemia, que por esto no se puede hacer. Con lo cual, nunca se hizo en la AMSAFE, se decide en medida de fuerza en forma unilateral por los dirigentes. Bueno, a mí me parece, y esto se lo he planteado a ella, que es una mala estrategia y está dando de comer a un montón de operadores políticos, mediáticos y también a compañeros que no confían en ella, en que hagan una vinculación entre por qué no dejar votar a nuestros compañeros y mi militancia política, porque si no, no se entiende esto de dejar a Messi, que sería el voto directo de los afiliados, en el banco, justo cuando tenemos un partido tan difícil. Entonces, a mí me parece, y para sintetizar, que no está mal, al contrario, habría que defender la libre participación de la política de los afiliados, pero el sindicato nunca debe arrastrar o debe ser arrastrado por las opciones políticas. Ese es más o menos lo que yo opino, digamos. Sí, bueno, muy claro, Javier. Excelente. Ahí los comentarios son todos positivos, de las devoluciones a tus respuestas. Bueno, tenemos alguna preguntita más. Ahí, bueno, Jorgelina Pellegrini, te dice Javier, me gustaría que dejes un mensaje para futuras docentes que te están escuchando
sobre la importancia de la conciencia sindical. Sí, a mí me parece que digo, este viejo debate que yo mencioné al pasar dentro de la docencia, cuando se fue generando el sistema educativo, en si los docentes eran profesionales o eran trabajadores, me parece que la propia realidad lo saldó a favor de quienes decían que los docentes éramos trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que indefectiblemente siempre va a haber una relación contradictoria con nuestro empleador, que en nuestro caso es el gobierno de turno, sea provincial y nacional. Siempre va a haber una relación contradictoria porque el empleador acá en la China, en Tailandia o en Hong Kong, siempre quiere lograr que su empleado haga más por menos plata. Sí, no hay otra forma de existir. Digo, yo no he sido patrón, pero si uno se pone en el lugar del patrón, es su finalidad, digamos, es la posibilidad de poder sobrevivir incluso con otros o en relación con otros patrones, digamos. Si no, se lo come la competencia. En nuestro caso, el gobierno provincial y el gobierno nacional tienen que ahorrar siempre dinero en cuanto al pago de sus trabajadores e imponerle no las mejores condiciones para no gastar los fondos del Estado y destinarlo a otras cuestiones, digamos. Es como una regla propia de esta sociedad. Entonces, en el marco de esa relación contradictoria que existe en la propia naturaleza de esta sociedad, entre empleadores y empleador, la única forma que nosotros tenemos de defendernos es agrupándonos con nuestros compañeros. No hay otra forma. Y esto no es que lo diga yo, digo, uno toma cualquier derecho progresivo que tengamos como trabajador y ninguno fue conquistado a nivel personal, todos fueron conquistados a nivel colectivo. Entonces, en ese sentido, me parece que decae de suyo que hay que estar agrupado para poder defender el salario y las condiciones de trabajo. Y además, también ser consciente que si no nos gusta la forma en cómo se organiza el sindicato o lo que haya para agrupar a los trabajadores para defender sus derechos, hay que trabajar para transformarlo. Ahora, me parece que en la AMSAFE incluso tenemos los mecanismos institucionalizados para eso. Si no te gusta la secretaria general, bueno, habrá que participar y organizarse para elegir a otro o otra secretaria general. Si no te gusta cómo funciona esto, tenés hasta incluso las instancias para participar. Obviamente ahora, con la pandemia, nos quieren quitar el voto directo, pero estamos luchando para que eso no suceda, digamos. De hecho, en nuestro departamento hacemos el voto directo. Entonces me parece que digo, puede ser un mensaje esperanzador o no, pero en la medida en que sos trabajador, no te puede dar el lujo de no juntarte con tus compañeros. Me parece que es como una necesidad, digamos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta más dando vueltas, si no ya a lo mejor empezamos a cerrar para no robarte más tiempo. Yo te quería hacer una antes de que nos vayamos. ¿Cuál es la realidad hoy de la paritaria docente? ¿Hay algo visto o está hace algún número, algún tipo de aumento dando vueltas, algún rumor o cero principales? Perdón, Javi, y antes sumo a la de Pablito, como para cerrar, también me había quedado una picando y te la quiero decir, que creo que tiene que ver también. ¿Qué pasa o qué opinión tenés vos de lo que tiene que ver con los docentes que trabajan en escuelas privadas? Porque uno que ha trabajado en privadas y tiene gente conocida, o hemos trabajado en los dos sistemas, escuela pública y privada, muchas veces nos veíamos haciendo paro en la escuela pública y no en la privada. Y conozco un poco la situación de Venado Tuerto en algunos de los colegios, donde la mayoría de los docentes que pertenecen a SADOP y a los gremios privados no se suman a las medidas. Y creo que qué opinión tenés vos de por qué, bueno, uno también tiene medio hecha la idea de por qué es, ¿no? Pero por la presión de la patronal, pero sumada a la de Pablito, creo que si no hay ninguna otra, como para cerrar con esas dos. Bueno, empiezo por la tuya, el ser, es un tema, digo, todos los temas que han salido son temas que tienen que ver mucho con la dinámica propia y que merecen, digo, no solo una respuesta teórica o discursiva, sino también en la práctica, con lo cual ameritan formas de organización nuevas que no las tenemos en muchos casos, digamos. La situación con la escuela de gestión privada es muy particular, digamos,
porque en nuestro país el sistema educativo privado casi que no existe. Es decir, las escuelas de gestión privada son estatales, porque el sostenimiento de lo más caro, que sería el recurso humano en educación, y ese es el fondo que más cuesta, digamos, para mantener el servicio educativo, que es los trabajadores, es estatal. Es decir, el salario de los docentes de las escuelas de gestión privada los paga el Estado. ¿Qué pasa? O es una que a mí me surge o he ido pensando con diferentes compañeros, no necesariamente la visión del sindicato, pero digo, lo pongo sobre la mesa. A mí me parece que el gobierno, para dar un servicio, podríamos decir, un tanto más selectivo a una parte de la población, destina fondos junto con escuelas, por lo general religiosas, en donde cobra una cuota y permite que vaya una población que es diferente, podríamos decir, o con diferentes aspiraciones. Digo, así lo venden, ¿no? No es que lo esté diciendo yo porque lo vea así, sino que así lo venden, para una parte de la población que no está dispuesta a ir a la escuela pública, digamos. Pero para mí, ¿cuál es el trasfondo político del gobierno? Pero no digo de esta gestión, sino del Estado, es generar una posibilidad también de dividir el reclamo. Porque fíjense, los docentes de escuela de gestión privada tienen, me animaría a decir, menos de la mitad de los derechos de los que tenemos en la escuela pública. En la escuela de gestión privada, el escalafón, en el mejor de los casos, lo hace alguien laico, y si no lo hace el sacerdote. Digo, con fondo del Estado. Supuestamente el Estado nos representa a todos, no solo a esas confesiones religiosas. Pero digo, ¿qué gana el Estado con esto? Por un lado, avanzar sobre los derechos de los propios trabajadores que están en ese sector. Y además, parte siempre las medidas de fuerza. Porque como supuestamente esas escuelas son privadas y están al mando de un representante legal o de alguien religioso, impone la autoridad como si fuese una fábrica. Porque claro, el que entró ahí entra con el beneplácito de esa persona. Entonces, el Estado, con sus fondos, le paga a estas instituciones y avanza sobre derechos de los trabajadores de la rama educativa. Y además, en cada paro se encuentra con que un 30% del servicio educativo no para, porque es más o menos el porcentaje de escuelas de gestión privada. Me parece que ahí tenemos como desafío explicar abiertamente a la población que esas escuelas son estatales y que esos docentes o esas instituciones, mejor dicho, que dicen vender un mejor servicio educativo, lo hacen a costa de los derechos de los trabajadores que están en esas escuelas, con lo cual habría que pensar si es un mejor servicio educativo. Pero digo, se cruzan varios temas, pero habría que apuntar a eso y desde ya que a mí me parece que hay que establecer un puente de unidad con esos trabajadores y tratar de que ellos se autoorganicen y empiecen a pelear por los mismos derechos y que nosotros no terminemos como ellos, sino que ellos terminen como nosotros, con más derechos, digamos. Después, para redondear lo de la paritaria, no hay convocatoria oficial por parte del gobierno provincial. De hecho, esta medida de fuerza que estamos llevando esta semana de 48 horas y que vamos a continuar la semana próxima es justamente no por el rechazo a una propuesta, sino porque no hubo propuesta. Entonces, bueno, obviamente me parece que el gobierno está jugando con esto de que nosotros como educadores no podemos cortar el servicio educativo que han cortado ellos. Digo, porque está claro que no podemos ir en forma presencial, pero ¿en qué sentido lo están cortando? Al no haber establecido un plan de conectividad para toda la población, ellos ya cortaron el servicio educativo en parte. Entonces saben que nosotros no tenemos mucho poder de fuego con las medidas que podamos tener. Ahora, sin embargo, los docentes somos muchos y nos hacemos escuchar. Entonces me parece que a largo plazo el gobierno va a tener que dar una respuesta, sobre todo porque en esta paritaria también están incluidos los trabajadores municipales, que a mi entender tienen más poder de fuego lo que están trabajando, digamos, en forma presencial, por esto de los servicios esenciales,
También están los trabajadores de la salud, que ni que hablar, que si están en forma presencial, y me parece que eso hace un combo en donde ojalá podamos lograr iniciativas como para que el gobierno dé una respuesta. Yo también digo, estamos en el marco de una crisis económica y crisis sanitaria en donde tenemos que ser conscientes que por ahí no vamos a encontrar la respuesta que esperamos. Pero si no luchamos, ni siquiera vamos a encontrar la respuesta que por ahí puede ser la mitad de lo que queremos, o digo, no nos queda otra que luchar, digamos, y organizarnos en forma inteligente en un periodo muy complicado y que todo lo que el gobierno ha podido dar respuesta, que ha sido muy poco, no lo hubiésemos tenido si no hubiésemos reclamado. Así que me parece que hay que seguir por ese camino, ser inteligente, no desgastarse y poner sobre el tapete que si la escuela hoy por hoy está funcionando es gracias a los docentes y a pesar del ministerio. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Creo que ya nos has dejado un montón de conceptos y reflexiones que nos hacen pensar aún más a nosotros. Así que creo que si estamos de acuerdo con Eli y toda la muchachada que se sumó, bueno, agradecerte. Nos has nutrido de un montón de cosas que nos van a seguir dando vueltas en la cabeza. Invitarlos a que se sumen a los próximos talleres, como ven, es súper abierto y democrático y participa quien quiere, en el momento que quiere, así que estamos abiertos a todo. Y bueno, nuevamente te agradecemos y esperemos que la cuestión gremial y esta lucha que están llevando a cabo los docentes particularmente, bueno, y también otras ramas del sindicalismo lleguen a un puerto un poco más seguro al que se avisora hasta ahora. De mi parte te mando un abrazo y gracias a todos por participar.